El planeta tiene 4.500 millones de años y no ha dejado de trabajar ni un solo día. El resultado de ese trabajo está repartido por todos los continentes en forma de paisajes que el cerebro humano no está equipado para procesar como reales a primera vista. Hoy vamos a recorrer 13 de ellos. Cada uno fue producido por una fuerza diferente en un lugar diferente durante un tiempo diferente. Ninguno se parece a los demás en nada excepto en esa capacidad de producir en quien los ve por primera vez la misma reacción. La de que algo así no debería ser posible y que sin embargo existe con una precisión que ningún proceso deliberado podría haber planificado mejor. Algunos ya los conoces de nombre, otros van a sorprenderte. Todos van a recordarte que este planeta lleva 4.500 millones de años produciendo cosas extraordinarias y que todavía no ha terminado. Comencemos nuestro recorrido. Número 13. The Pinnacles, Australia. Miles de columnas de piedra caliza emergen de la arena amarilla del desierto australiano como un ejército petrificado. The Pinnacles, en el Parque Nacional Namboon al norte de Perth, en Australia Occidental, son formaciones de roca de hasta 3.5 metros de altura que se elevan directamente de las dunas en una densidad tan extrema que caminar entre ellas produce la sensación de estar en un cementerio sin lápidas reconocibles. Se formaron hace entre 25.000 y 30.000 años cuando las conchas marinas de una antigua línea costera se descompusieron en piedra caliza y la lluvia disolvió el material más blando dejando expuestas las columnas más resistentes, un proceso de erosión diferencial que sigue activo hoy. Los aborígenes Nyungar de la región evitaban históricamente este lugar porque creían que las columnas eran los dedos de espíritus enterrados bajo la arena que emergían para advertir a los intrusos. Al amanecer y al atardecer, cuando el sol bajo proyecta sombras kilométricas entre las miles de columnas y la arena adquiere un tono dorado intenso, The Pinnacles produce un paisaje que los visitantes describen como caminar por la superficie de otro planeta. El camino circular de 4 kilómetros que recorre el desierto permite ver miles de estas formaciones desde dentro, una experiencia que ningún dron puede replicar completamente. Cada año el viento del desierto descubre nuevas columnas que llevaban siglos enterradas bajo la arena. Número 12. Vinicunca, Perú. Una montaña entera pintada con franjas de rojo, amarillo, verde, turquesa y lila. Vinicunca, en los Andes peruanos a 5.200 metros de altitud y conocida como la montaña de los 7 colores, debe su paleta a millones de años de sedimentación mineral. Cada capa de color corresponde a un mineral diferente que se depositó en condiciones distintas de temperatura y oxidación, desde el hierro que produce el rojo hasta el cobre que produce los verdes y turquesas. La montaña permaneció oculta bajo una capa de hielo y nieve glaciar hasta hace apenas una década, cuando el retroceso de los glaciares andinos por el cambio climático expuso por primera vez en miles de años los colores que hoy atraen a miles de visitantes diarios desde Cusco. Los pastores quechuas que han vivido en esta región durante generaciones consideran la montaña Hunapu, una deidad sagrada de la cosmovisión andina, y todavía realizan ofrendas en su base antes de cualquier actividad en sus laderas. La caminata de acceso, a una altitud donde el oxígeno disponible es aproximadamente el 50% del nivel del mar, deja sin aliento a la mayoría de los visitantes antes incluso de llegar al mirador, que ofrece una vista de la montaña completa con la cordillera de Ausangate nevada al fondo. Algunos visitantes recorren el último tramo a caballo debido a la falta de oxígeno y otros se ven obligados a regresar antes de llegar a la cima sin haber visto los colores completos. Número 11. Ciudad Encantada de Cuenca, España. Más de 30 figuras de roca caliza, algunas de hasta 30 metros de altura, esculpidas sin ninguna intención representativa. La Ciudad Encantada, en la provincia de Cuenca en el centro de España, es un laberinto de formaciones rocosas dispuestas a lo largo de un recorrido de varios kilómetros entre pinares, con nombres como el Tormo Alto, Los Amantes, el Mar de Piedra o la Cara del Hombre que describen siluetas que el agua y el viento tallaron durante millones de años sobre un macizo de roca caliza dolomítica y que el ojo humano interpreta de inmediato como figuras reconocibles. La roca de esta región se formó hace más de 90 millones de años en el fondo de un mar que cubría la península ibérica, y los movimientos tectónicos posteriores elevaron esos sedimentos marinos hasta convertirlos en el macizo que hoy la erosión sigue tallando lentamente,
formación a formación, sin pausa, añadiendo nuevas siluetas a un catálogo que cambia de forma imperceptible cada siglo y que ningún geólogo ha terminado de documentar completamente. Los visitantes del siglo XVI que descubrieron este laberinto necesitaron darles nombres a las formaciones para poder describirlas a quienes no las habían visto, una costumbre que se mantiene viva entre los guías que recorren el lugar hoy en día. En invierno, cuando la nieve cubre las formaciones y los pinares que las rodean, la ciudad encantada adquiere una atmósfera de cuento de hadas centroeuropeo. Número 10. Piedra del Peñol, Colombia. 220 metros de granito macizo emergiendo verticalmente del agua. El Peñón de Guatapé, también llamado la Piedra del Peñol, en el departamento de Antioquia en Colombia, es un monolito de granito formado hace más de 70 millones de años que durante siglos permaneció rodeado de tierra firme hasta que la construcción del embalse en 1978 lo convirtió en una isla rocosa que emerge directamente del agua, en una de las formaciones rocosas más extrañas de toda América del Sur. Una escalera de 740 peldaños, construida en una grieta natural de la roca en los años 50 por iniciativa de los propios habitantes de la región, permite ascender hasta la cima, donde un mirador de varios pisos ofrece una vista de 360 grados sobre el embalse, sus penínsulas e islas y los pueblos que rodean sus orillas. La roca está formalmente disputada entre los municipios de Guatapé y El Peñol, que durante décadas reclamaron su propiedad debido a la riqueza turística que genera, una disputa que llegó a tribunales colombianos sin resolverse completamente y que sigue generando tensiones administrativas hasta el día de hoy entre ambas comunidades vecinas de la región. Desde la cima, en los días claros, la vista del embalse con sus aguas color esmeralda recortando islas de vegetación verde produce una de las imágenes aéreas más reconocibles de Colombia, reproducida en postales, billetes conmemorativos y campañas turísticas durante décadas. Número 9. Blue Lagoon, Islandia. 37 grados centígrados de temperatura constante en un agua de color azul lechoso que parece iluminada desde abajo. La Laguna Azul, en la península de Reykjanes en el suroeste de Islandia, es una piscina geotermal de origen artificial pero de propiedades completamente naturales. El agua proviene de un pozo geotérmico cercano a 2000 metros de profundidad. Al enfriarse en la superficie, deposita sílice que le da ese color blanco azulado característico y que también recubre el fondo de la laguna con un sedimento blanco que los visitantes pueden untarse como mascarilla. La laguna se formó por accidente en 1976. Cuando una planta geotérmica cercana comenzó a verter el agua usada en el campo de lava circundante y los lugareños descubrieron que bañarse en esa agua aliviaba afecciones cutáneas como la psoriasis. Lo que empezó como un vertido industrial se convirtió en uno de los destinos turísticos más visitados de Islandia. El paisaje que rodea la laguna, formado por campos de lava negra cubiertos de musgo verde sobre los que se eleva el vapor del agua a 37 grados en contraste con el aire frío del Atlántico Norte, produce una imagen que combina lo industrial con lo geológico de una forma que no existe en ningún otro lugar del planeta. En invierno, cuando la temperatura del aire cae bajo cero y el vapor envuelve a los bañistas mientras la nieve cae sobre el agua caliente, la Laguna Azul alcanza su versión más extraordinaria. Número 8. Dayol, Etiopía. El paisaje más parecido a la superficie de otro planeta que existe en la Tierra. Dayol, en la depresión de Danakil al noreste de Etiopía, es un campo hidrotermal donde el azufre amarillo, la sal blanca cristalizada y los minerales verdes y rojos producen un terreno cromático que ningún otro punto del planeta puede igualar en intensidad ni en variedad de color alguno. El lugar se formó sobre un volcán de tipo Maar cuya última erupción, en 1926, dejó tras de sí un cráter relleno de pozas hirvientes de ácido, fuentes geotermales y géiseres de baja altura que siguen activos hasta hoy, alimentados por el calor del magma que permanece a poca profundidad bajo la corteza terrestre de toda la región. Dayol ostenta además el récord de la temperatura media anual más alta jamás registrada en un asentamiento humano permanente, con un promedio que durante décadas superó los 34 grados centígrados sin tregua en ninguna estación del año entero. Las formaciones de sal que rodean los manantiales ácidos crecen y cambian de forma constante, creando estructuras parecidas a coral o a hongos minerales que se acumulan capa sobre capa en cuestión de semanas enteras.
El pueblo Efar, que extrae sal de los lagos cercanos en caravanas de camellos, es de los pocos seres humanos capaces de tolerar de forma rutinaria un entorno que la mayoría de los científicos solo visita con equipo de protección especializado y trajes resistentes al ácido. Número 7. Valle de la Luna. Chile. Un paisaje tan árido que los astronautas se entrenaron aquí para misiones lunares. El Valle de la Luna, en la cordillera de los Andes cerca de San Pedro de Atacama, en la frontera entre Bolivia y Chile, está formado por sedimentos marinos y volcánicos esculpidos por el viento y la erosión durante millones de años, que los movimientos tectónicos elevaron y que la falta casi total de lluvia, en una de las regiones más secas del planeta, ha mantenido prácticamente sin alteración durante miles de años. Las formaciones de sal cristalizada que cubren parte del terreno crujen bajo los pies con un sonido característico que recuerda al de la nieve recién pisada, mientras que las dunas de arena fina, esculpidas por vientos constantes que soplan desde el Océano Pacífico, cambian de forma de manera perceptible incluso entre visitas separadas por pocos días. Al atardecer, cuando el sol se pone detrás de los volcanes andinos y las formaciones de arcilla adquieren tonos de rojo, naranja y violeta que contrastan con el cielo despejado del desierto más árido del mundo, el Valle de la Luna produce un espectáculo cromático que los astrónomos consideran uno de los mejores lugares del planeta para observar el cielo nocturno sin contaminación lumínica. Una cualidad que ha atraído a varios de los observatorios astronómicos más importantes del hemisferio sur y del planeta entero, incluyendo algunos de los telescopios más avanzados jamás construidos por el ser humano. Número 6. Bryce Canyon. Estados Unidos. Más de 2.000 columnas de roca rosada y naranja forman la concentración más densa de O2 del planeta. Bryce Canyon, en el sur de Utah, no es técnicamente un cañón sino una serie de anfiteatros naturales esculpidos por la erosión sobre el borde oriental de la meseta de Paunsaugund, donde la roca sedimentaria depositada hace entre 50 y 60 millones de años se erosiona de forma desigual debido a un proceso llamado congelación de cielo. El agua se filtra en las grietas de la roca durante el día, se congela por la noche y al expandirse fractura la piedra, repitiéndose este ciclo más de 200 veces al año y esculpiendo lentamente las columnas a un ritmo que los geólogos describen como sorprendentemente rápido para procesos de erosión natural. Los colores de los O2, que van del rosa pálido al naranja intenso y al rojo profundo, son el resultado de diferentes concentraciones de óxido de hierro y manganeso en cada capa de roca depositada en distintas condiciones geológicas a lo largo de millones de años de historia geológica. Al amanecer, cuando el sol ilumina las columnas desde el este y proyecta largas sombras entre ellas, el anfiteatro de Bryce Canyon produce un espectáculo de luz que cambia minuto a minuto, considerado por los fotógrafos uno de los amaneceres más extraordinarios de Estados Unidos. El cielo nocturno sobre Bryce, casi sin contaminación lumínica, permite ver más de 7.500 estrellas a simple vista. Número 5. Dead Play. Namibia. Esqueletos de árboles centenarios sobre una llanura de arcilla blanca, rodeados de las dunas más rojas del planeta. Dead Play, en el Parque Nacional Namib-Naukluft de Namibia, es una llanura arcillosa que se formó hace casi 1000 años cuando el río Tsauchab inundó esta zona permitiendo que crecieran árboles de camelthorn, hasta que el clima cambió y las dunas avanzaron bloqueando el flujo del agua, dejando a los árboles morir lentamente de sed sin desaparecer nunca por completo de la superficie de la llanura blanca. El clima extremadamente seco del desierto del Namib, uno de los más áridos del mundo, ha impedido que la madera de estos árboles muertos se descomponga durante los últimos 900 años, conservándolos en pie como esculturas negras petrificadas contra el blanco de la arcilla. Las dunas que rodean Dead Play, entre las que destaca Big Daddy con más de 325 metros de altura, son algunas de las más altas del planeta y su color rojo se debe a la oxidación del hierro presente en la arena durante millones de años de exposición continua al aire libre y al sol. Al amanecer, cuando la luz dorada del sol ilumina las dunas rojas desde un lado mientras los árboles muertos permanecen en sombra contra el blanco brillante de la arcilla, Dead Play produce uno de los contrastes cromáticos más extraordinarios y más fotografiados de toda África, una imagen que ha aparecido en innumerables campañas publicitarias internacionales de todo tipo. Número 4. Glaciar Perito Moreno. Argentina.
70 metros de pared de hielo azul que avanza, en lugar de retroceder, sobre las aguas de un lago patagónico. El glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares en Argentina, es uno de los pocos glaciares del planeta que mantiene un equilibrio entre la acumulación de hielo en las montañas y la pérdida en su frente, lo que le permite avanzar de forma continua mientras la inmensa mayoría de los glaciares del mundo retroceden por el cambio climático de forma acelerada cada año que pasa. El glaciar tiene 30 kilómetros de longitud y su frente, de 5 kilómetros de ancho, se eleva hasta 70 metros sobre la superficie del lago argentino, con una profundidad bajo el agua de otros 170 metros adicionales que rara vez se mencionan en las descripciones turísticas habituales. Cada pocos años, el avance del glaciar bloquea completamente el brazo rico del lago, creando una represa natural de hielo que acumula agua hasta que la presión rompe el dique en un proceso conocido como ruptura, un espectáculo de fracturas de hielo de varios pisos de altura cayendo al agua que atrae a miles de visitantes cuando ocurre. El sonido de los desprendimientos, que pueden escucharse minutos antes de ver el bloque de hielo caer, y el azul intenso del hielo glaciar comprimido durante siglos, producen una experiencia sensorial que ningún otro glaciar accesible del planeta ofrece con la misma frecuencia ni con la misma cercanía para el visitante. Número 3. Manistau, Kazajistán. Un paisaje de cañones, mesetas y formaciones de yeso blanco que parecen sacadas de un planeta sin atmósfera. Manistau, en el oeste de Kazajistán junto al mar Caspio, es una de las regiones geológicas menos conocidas y más extraordinarias de Asia Central, un territorio donde antiguos fondos marinos elevados por movimientos tectónicos crearon mesetas de roca caliza y yeso que la erosión del viento del desierto ha tallado en formas cónicas, esféricas y escalonadas que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros sin presencia humana visible en ninguna dirección posible. El cañón de Cercala, con forma de yurta gigante de piedra, y las esferas de piedra de Toris, conocidas como el Valle de las Bolas, son dos de las formaciones más fotografiadas de la región, aunque la inmensa mayoría de Manistau permanece completamente sin explorar por la dificultad de acceso y la ausencia casi total de infraestructura turística moderna en toda la zona desértica. Los nómadas kazajos que han atravesado esta región durante siglos consideran algunas de sus formaciones lugares sagrados, marcados con mausoleos subterráneos excavados directamente en la roca que datan de hace más de 1000 años y que siguen siendo lugares de peregrinación activa hoy en día para las comunidades locales. El paisaje de Manistau, con sus tonos blancos, ocres y rosados bajo la luz del atardecer del Caspio, es uno de los menos visitados y más extraordinarios de toda Eurasia. Número 2. Utlagón, Australia. Un lago de color rosa chicle tan intenso que parece imposible incluso viéndolo en persona. Utlagón, en la costa coral de Australia Occidental cerca del pueblo de Port Gregory, es un lago salado de aproximadamente 70 kilómetros cuadrados cuyo color rosa, que va del fucsia brillante al lila pálido según la luz del día y la estación, se debe a un alga llamada Dunaliella salina que produce betacaroteno como mecanismo de protección frente a la alta salinidad y la radiación solar intensa de la región. A diferencia de otros lagos rosados del planeta que requieren vuelos en avioneta para poder verse, Utlagón corre paralelo a la carretera George Gray Drive, lo que la convierte en uno de los fenómenos geológicos de color más accesibles del mundo. Basta con detener el auto a un lado de la carretera para tener el lago completo al alcance de la mano. El color del lago no es constante y puede cambiar de un día para otro dependiendo de la temperatura, la salinidad y la cantidad de luz solar disponible, por lo que los mismos viajeros que regresan en distintas estaciones describen haber visto lagos completamente diferentes. La planta de procesamiento de algas que opera en parte del lago extrae betacaroteno a escala industrial para su uso en cosmética, suplementos alimenticios y colorantes naturales, convirtiendo este paisaje en uno de los pocos fenómenos geológicos del mundo con una aplicación comercial activa y visible desde el aire. Número 1. Moeraki Boulders, Nueva Zelanda. Decenas de esferas de piedra perfectamente redondas yacen esparcidas sobre una playa como canicas a escala monumental. Los Moeraki Boulders, en la costa de Otago en la isla sur de Nueva Zelanda, son concreciones de septaria formadas hace más de 60 millones de años en el lecho marino,
cuando minerales disueltos en el barro se cristalizaron alrededor de un núcleo central en capas concéntricas durante un proceso de crecimiento mineral que tardó millones de años en completarse, de forma similar a cómo crece una perla pero a una escala miles de veces mayor y durante un tiempo geológico muchísimo más extenso. La erosión del acantilado de arcilla blanda que las contenía fue exponiendo gradualmente estas esferas, algunas de más de 2 metros de diámetro, a lo largo de los últimos millones de años, depositándolas en la playa de Coecoe, donde hoy pueden verse decenas de ellas en distintas etapas de exposición, algunas todavía parcialmente enterradas en el acantilado y otras completamente libres sobre la arena. Los maoríes de la región tienen una leyenda propia sobre su origen. Las consideran los restos de cestas de comida y calabazas de agua que se desprendieron de una canoa ancestral naufragada en la costa hace generaciones. Al amanecer, cuando la marea baja deja las esferas rodeadas de charcos que reflejan el cielo, los Moaki Boulders producen una de las imágenes más extrañas y más fotografiadas de Nueva Zelanda. Trece formaciones que el tiempo construyó sin prisa y sin plano. Algunas tardaron millones de años, otras decenas de millones. Todas son el resultado de fuerzas que no tenían ningún objetivo estético y que sin embargo produjeron algo que el ser humano lleva generaciones sin poder dejar de mirar. Eso es lo que hace extraordinario a este planeta. Que su capacidad de producir cosas increíbles no tiene fecha de vencimiento ni límite geográfico. Lo que vimos hoy es solo una selección de una lista que no tiene fondo. Hay muchas más formaciones como estas en todos los continentes, en todos los climas y en todas las profundidades de la historia geológica. Si este recorrido te recordó por qué vale la pena seguir explorando, un me gusta y suscribirte al canal nos ayuda a seguir buscando. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y cuál de estas formaciones te pareció la más imposible. Nos vemos en el próximo viaje.